Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 31. Chapter 31. Capítulo 31. Mark, ahora despierto con Stand Steve, sintió un suave calor que se extendía por su cuerpo digitalizado. ¿Qué es esta sensación? Tras haber estado digitalizado durante tanto tiempo, Mark casi había olvidado cómo se sentía. Observó con escepticismo la pulpa verde en el suelo. ¿Podría esto ser realmente útil? Tras ser masticada, la pulpa, antes vibrante y translúcida de color verde, había perdido su vitalidad, convirtiéndose en una masa pegajosa y sin vida. Absorto en sus pensamientos, Mark se quedó mirando la sustancia poco apetitosa. Al diablo con todo, intentémoslo de nuevo, exclamó, fortaleciendo su determinación. Con una determinación inquebrantable, Steve le entregó otro manojo de bayas esencia cristalinas. Mark contuvo la respiración y se tragó el hilo entero sin masticar, sintiendo cómo el jugo frío se deslizaba por su garganta. Al instante, una extraña oleada de energía recorrió su cuerpo, como si se zambullera en una fuente termal en una gélida noche de invierno. Disipó todo el cansancio y le proporcionó una comodidad inigualable. Mark no sabía si su cuerpo digitalizado tenía músculos, sangre o células, pero sentía una presencia alegre en su interior, como si celebrara un renacimiento. Era una sensación estimulante. Pero la sensación se desvaneció rápidamente, dejando a Mark con ganas de más. La experiencia valió la pena, sin duda, pero la naturaleza adictiva de las bayas fue un problema. A pesar de su sabor repugnante, las bayas de esencia confirmaron las sospechas de Mark sobre su capacidad para aumentar su fuerza. Aunque solo había consumido una baya, Mark podía sentir que se había vuelto un poco más fuerte. Al darse cuenta de que ya se estaba enganchando, Mark se llevó la mano a la frente con frustración. El mundo de Minecraft tenía un suministro interminable de bayas de esencia, y Mark había traído consigo un montón de arbustos. Pero la idea de tragarse esas cosas asquerosas en grandes cantidades era difícil de digerir. Tras un momento de lucha interna, el deseo de poder de Mark se impuso a su paladar. Con determinación, Mark se tapó la nariz y se metió las bayas de esencia en la boca una por una. Unos extraños ruidos de trago resonaron en la habitación, haciendo que Mark se estremeciera. Para contrarrestar el sabor tan intenso, Mark le pidió a Steve que cogiera 2 patatas asadas. Las comió mientras observaba los cambios en su cuerpo. Y, en efecto, tras consumir toda la tanda de bayas de esencia, Mark se sintió notablemente diferente. La oleada de poder en su interior era innegable. Se sentía increíblemente fuerte, como nunca antes. Ahora, vamos a probar esto, decidió Mark tras un momento de reflexión. Con un solo pensamiento, llamó a Steve, quien inmediatamente colocó un adoquín en el suelo. Sin dudarlo, Mark lanzó un puñetazo rapidísimo. La roca sólida se agrietó con un fuerte estruendo, formando profundas fisuras y lanzando innumerables fragmentos como balas, destrozando las paredes de la habitación. El fuerte ruido atrajo una oleada de pasos desde el exterior. ¿Qué está pasando? Preguntó el agente Coulson, seguido de Aukeye. Miraron a su alrededor con atención, buscando enemigos. Un grupo de agentes llegó en masa, desconcertados por la falta de resistencia. ¿Ese tipo nos atacó? Preguntó Coulson, desconcertado. Mark se frotó la barbilla, a punto de explicar. Sé que estás ansioso, pero no te preocupes por ahora, Coulson, visiblemente ansioso, interrumpió. ¿Vino por el martillo? ¿Qué tan poderoso es? ¿Estás herido? Mark sonrió tranquilizadoramente. Soy invencible. Thor aún no ha venido a robar el martillo. Esto es solo una nueva magia que investigué llamada puño romperrocas de corriente de agua. Aukeye no pudo evitar comentar. Eso no suena mucho a magia. Suena más a artes marciales. Mark hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes por los detalles. Todo lo que la ciencia no puede explicar es magia. Coulson pareció aliviado tras escuchar la explicación de Mark. Me preocupaba que bajara del cielo, agarrara su martillo y nos redujera a cenizas con un rayo antes de marcharse. Mark sonrió con suficiencia. No te preocupes, sus poderes están sellados. Solo habla por hablar. Probablemente sea un poco más fuerte que una persona promedio. Un solo disparo podría acabar con él, así que no tienes que preocuparte demasiado. Coulson especuló. ¿Sus poderes están sellados en el martillo? ¿Está intentando recuperarlo para restaurar su poder divino?
Exacto, confirmó Mark. Ni siquiera puede levantar el martillo. Su padre lo castigó por ser demasiado arrogante. Es como una prueba o algo así. Si no la supera, jamás recuperará sus poderes. Aukeye planteó una pregunta. Entonces, ¿por qué vino aquí? Mark se encogió de hombros. Él ni siquiera sabe nada de esto. No todo el mundo puede leer la fortuna, ¿sabes? ¿Cuántas personas en este mundo tienen mi nivel de comprensión de los misterios del cielo y la tierra, el yin y el yang, y el destino? Coulson, sin palabras, estaba a punto de responder cuando un agente se acercó corriendo, susurrándole al oído sobre un vehículo sospechoso estacionado en la ladera cercana y pidiéndole instrucciones. Coulson miró a Mark. Bueno, parece que ese tipo finalmente ha llegado. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 32. Chapter 32. Capítulo 32. El subordinado de Coulson tenía razón. Thor se acercaba sigilosamente al cráter del meteorito desde una ladera cercana. Aunque Jane Foster y el Dr. Selvig se ofrecieron a ayudar, Thor declinó amablemente. Supuso que el gobierno tenía la zona alrededor del cráter bajo estricta vigilancia y no quería que esas personas de buen corazón quedaran atrapadas en el fuego cruzado. Pero Thor había sobreestimado sus habilidades. Como dios del trueno, le encantaba una buena pelea y confiaba en su fuerza. Escabullirse no era lo suyo, sobre todo ahora que no tenía poderes. Creía que estaba siendo muy sigiloso, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Sin que Thor lo supiera, cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado por cámaras de vigilancia. Dentro de la base, Aukeye ya había avistado a Thor. Preparado para la acción, dejó a un lado su arco y consideró su siguiente movimiento. ¿Deberíamos arrestarlo e interrogarlo?, sugirió. Sin embargo, Coulson tenía otros planes, probablemente revelados por Nick Fury antes de marcharse. Tras un momento de reflexión, Coulson respondió. Déjalo ir. Quiero ver si de verdad puede levantar ese martillo. Entendido, dijo Aukeye, captando el mensaje oculto de Coulson. Aunque Mark había dicho que nadie más podía levantar el martillo, Nick Fury, siendo tan desconfiado, no podía confiar plenamente en nadie. Probablemente le dijo a Coulson que pensara por sí mismo y no siguiera ciegamente las palabras de Mark. A Mark, en cambio, no le importaba nada de esto. Su único objetivo era usar los recursos de SHIELD para desbloquear más módulos. No le importaba convencer a nadie ni ganarse su confianza. Mark consideraba esas cosas triviales. Con la aprobación de Coulson, los agentes de la zona relajaron deliberadamente la vigilancia. Pronto, Thor logró infiltrarse en la base, con la mirada fija en el cráter del meteorito que se extendía ante él. Estaba lleno de emoción, anticipando el momento en que recuperaría sus poderes. Mjolnir, su poderoso martillo, parecía llamarlo, emitiendo un fuerte campo electromagnético. Nubes oscuras se acumularon rápidamente en el cielo nocturno, acompañadas de estruendosos truenos y una lluvia torrencial. El potente campo electromagnético interrumpió el funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos de la base, provocando el caos. Aprovechando la confusión, Thor descorrió una cortina y entró en el cráter del meteorito. Al ver el martillo tirado en el suelo, una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Thor. Instintivamente, se dirigió hacia su arma, dispuesto a recuperarla. Pero su sonrisa se desvaneció al agarrar el mango del martillo. El martillo, que alguna vez fue un instrumento de inmenso poder, ahora se sentía increíblemente pesado. Se esforzó al máximo, con las venas hinchadas, pero por mucho que lo intentara, Thor no podía levantarlo del suelo. No se movía, rechazando a su amo. En un instante, Thor pasó de la cima más alta a la depresión más profunda. La ira, la frustración, la decepción y el dolor llenaron su corazón, culminando en un rugido desesperado que resonó como el grito de un loco. No. La tormenta eléctrica que rugía en el cielo parecía burlarse de su angustia. Las gotas de lluvia golpeaban el suelo, convirtiéndolo en lodo. Thor, al darse cuenta de que no podía recuperar su poder divino, se desplomó de rodillas en el barro, completamente exhausto. Su mente quedó en blanco, lo que permitió a los agentes de SHIELD que se acercaban capturarlo fácilmente y llevarlo a la sala de interrogatorios. Poco después, Coulson entró en la habitación para interrogar a Thor, pero las cosas no salieron como esperaba. Incapaz de blandir el martillo, Thor se había encerrado en sí mismo, sin responder a las preguntas de Coulson. Parecía destrozado, completamente devastado. Coulson decidió que lo mejor era dejar que Thor se calmara antes de intentarlo de nuevo.
Si Thor seguía resistiéndose, Coulson estaba preparado para usar cualquier medio necesario, ya que Shield era muy buena en los interrogatorios. El comportamiento anterior de Thor había decepcionado profundamente a Coulson. A pesar de que Mark afirmaba ser el dios del trueno, Thor no podía volar, invocar rayos ni siquiera levantar el martillo. Su estilo de lucha era un desastre, basado únicamente en la fuerza bruta para golpear a sus oponentes sin miramientos. Incluso sin su poder divino, ¿acaso un dios no debería tener algún tipo de aura? ¿Dónde estaba su confianza divina? ¿Dónde estaban la sabiduría y la gloria de una deidad? Al repasar las acciones de Thor, parecía más acertado calificarlo de lunático delirante que, por casualidad, era fuerte. Sinceramente, aparte de la palabra de Mark, no había pruebas de que Thor fuera el dios nórdico del trueno. Incluso Coulson empezaba a dudar de Mark, preguntándose si sus predicciones eran acertadas. A diferencia de Nick Fury, Coulson no había interactuado mucho con Mark y no estaba seguro de cuánto sabía sobre Shield y su mundo. Absorto en sus pensamientos, Coulson fue interrumpido repentinamente. «Señor», preguntó uno de sus subordinados. «Este tipo parece tener problemas mentales. Mire, parece estar hablando consigo mismo frente al espejo. ¿Deberíamos consultar con un psicólogo? ¿HMM?» Coulson arqueó una ceja, intrigado. Miró a través del cristal unidireccional y, en efecto, vio a Thor aparentemente conversando con una presencia invisible. No eran simples murmullos. Los ojos de Thor estaban fijos en el espejo de la pared, como si realmente estuviera conectando con alguien. Pero el avanzado equipo de vigilancia de Shield, que incluía cámaras e imágenes térmicas, no detectó nada en la habitación. El comportamiento de Thor era cada vez más preocupante. Quizás sufría delirios graves. Activen la vigilancia de audio y monitoreen sus conversaciones, decidió Coulson tras un instante. Su agente asintió y pulsó un botón, y la voz de Thor se escuchó por los altavoces. Yo debería ser quien se disculpe. Gracias por venir a verme por última vez. Espera, Loki, ¿qué te está pasando? Mientras Thor hablaba, su expresión de desconcierto se intensificó y se oyó un fuerte golpe. En un abrir y cerrar de ojos, un destello de luz verde llenó la habitación y un hombre delgado se materializó dentro de la sala de interrogatorios. Comentarios cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 33. Chapter 33. Capítulo 33. Coulson se quedó estupefacto cuando una persona apareció de la nada en la sala de interrogatorios. ¿Quién es ese?, exclamó. Esa persona, por supuesto, era Loki, el hermano de Thor. En la primera película de Thor, Loki engañó a Thor acusándolo falsamente de haber matado a Odín, culpando así a su hermano. Su plan era hacer que Thor no fuera digno de Mjolnir y obligarlo a vivir como un mortal en la Tierra, mientras él se apoderaba del trono de Asgard. Pero ocurrió algo inesperado. Justo cuando Loki estaba a punto de pronunciar su discurso engañoso, notó una criatura alta y corpulenta que acechaba en un rincón. Esta criatura permanecía en silencio, irradiando una presencia inquietante. Sorprendentemente, Loki, acostumbrado a asustar a los demás, sintió verdadero miedo. Instintivamente, se puso en modo de combate y le arrojó un cuchillo a la criatura. Thor, intrigado por este giro inesperado de los acontecimientos, le preguntó a Loki al respecto. Quedó claro que las habilidades de lucha de Loki no eran tan buenas cuando la criatura salió ilesa de su pequeño cuchillo arrojadizo. De hecho, la criatura dio un paso adelante, haciendo que Loki retrocediera. Como resultado, la ilusión de Loki se desvaneció, revelando su verdadera forma a Coulson y a los demás agentes. Mientras aún estaban en estado de shock, Mark ya había llegado a la puerta de la sala de interrogatorios. Sin esperar respuesta, entró. Coulson quedó momentáneamente atónito, pero rápidamente recuperó la compostura y siguió a Mark adentro. ¿Cuál es el motivo? ¿Estamos celebrando algo en los Nueve Reinos?, preguntó Mark de inmediato. ¿Por qué están los dos hijos de Odín aquí en la Tierra, o Midgard, supongo? Mientras Mark hablaba, el stand de Steve reapareció detrás de él. Loki observó a Mark con cautela y preguntó. ¿Quién eres? No, espera, ¿qué eres exactamente? Soy Mark, respondió directamente, también conocido como usuario de stand. Loki permaneció en silencio, pero entrecerró los ojos. No tenía ni idea de quién era Mark, y si no fuera por la imponente criatura que lo acompañaba, lo habría considerado un simple mortal. Sin embargo, era evidente que Mark poseía algún tipo de poder, pero Loki no percibía ninguna energía en él. El misterio que rodeaba a Mark lo inquietaba. No lograba comprenderlo.
La confrontación directa no era el estilo de Loki, especialmente con un grupo de molestos mortales detrás de Mark. Tras un instante de reflexión, Loki lanzó un hechizo, dejando una ilusión en su lugar mientras los rodeaba. Cabe destacar que Mark y su stand compartieron una visión, lo que le permitió ver a Loki desde la perspectiva de Steve. Mark simplemente dijo: deja de fingir. Sal ahora mismo. ¿Quién? Coulson estaba completamente desconcertado. Con Loki allí mismo, no tenía ni idea de con quién estaba hablando Mark. Loki se detuvo un instante, sorprendido. ¿Puedes verme? Incluso Thor, que estaba sentado a un lado, quedó momentáneamente atónito. Mi stand ha descubierto tus trucos, así que ni se te ocurra intentar sorprenderme, declaró Mark, cruzando los brazos y mirando fijamente al Loki oculto. Loki decidió abandonar la ilusión. ¿Qué? Los ojos de Coulson se abrieron de par en par al ver a Loki desaparecer y reaparecer repentinamente detrás de ellos. Era la primera vez que presenciaba algo así. Una extraña sensación surgió en las entrañas de Coulson. A diferencia del paciente delirante que afirmaba ser el dios del trueno, él sentía que la persona que tenía delante era auténtica. ¿Quién es él? Preguntó Coulson a Mark después de un momento. Loki, el dios de las travesuras, explicó Mark. ¿Acaso los occidentales no creen en dioses? ¿No has oído hablar del famoso Loki? Bien, Coulson vaciló. Aquí, la mayoría creemos en Jesús. Ah, ya veo, asintió Mark, y de repente preguntó. Entonces, déjame preguntarte, ¿quién crees que es más fuerte, Odín o Jesús? ¿Eh? No solo Coulson, sino también Thor y Loki se quedaron perplejos. Al fin y al cabo, Odín era su padre. ¿Por qué Mark estaba hablando del poder de su padre delante de ellos? ¿Qué pretendía? Oh, Coulson estaba desconcertado. Estaban en un punto muerto con dos dioses, y Mark sacó a colación ese tema de repente. ¿Era eso realmente apropiado? Pero antes de que Coulson pudiera responder, Mark continuó. En realidad, creo que Odín es más fuerte. Por supuesto que padre de todos es más fuerte, es el rey de los dioses. Respondió Thor instintivamente. Pero entonces recordó la noticia de la supuesta muerte de su padre, causada por su propio fracaso como hijo. Se sintió abrumado por el dolor. La gloria de nuestro padre, Odín, perdurará para siempre en la historia de los 9 reinos. Pitido, experiencia exclusiva para usuarios. Censura por seguridad. Mientras hablaba, Mark le sonrió intencionadamente a Loki. ¿No estás de acuerdo? Cuando Thor y Loki oyeron el término gigantes de hielo, guardaron silencio. Thor guardó silencio al recordar su ataque secreto contra los gigantes de hielo, que casi desencadenó la guerra entre Jotunheim y Asgard. Su imprudencia y desobediencia habían provocado indirectamente la muerte de su padre, Odín, y ahora se sentía lleno de remordimiento y culpa, reflexionando sobre sus decisiones pasadas. Parecía que su padre tenía razón. Su yo del pasado era un verdadero loco, obsesionado con la gloria de la guerra, sin comprender el verdadero significado del amor y la paz. Pero Loki era diferente. Sentía que Mark lo estaba atacando deliberadamente. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 34. Chapter 34. Capítulo 34. Loki estaba seguro de que Mark lo estaba atacando deliberadamente, pero no podía entender cómo Mark conocía su secreto. Recientemente, durante la desastrosa invasión de Jotunheim por parte de Thor, Loki descubrió que en realidad era un gigante de hielo. La magia de los gigantes de hielo reveló su verdadero linaje, demostrando que no era hijo de Odín, sino un enemigo acérrimo de Asgard. En lugar de contárselo a Thor y a sus amigos, Loki decidió enfrentarse directamente a Odín. Para su sorpresa, el anciano Odín se desplomó tras las airadas palabras de Loki y cayó en el sueño de Odín. Al verlo caer, Loki comprendió cuánto lo quería en realidad. A pesar de resentir el favoritismo de Odín hacia Thor, Loki jamás había querido hacerle daño. Pero un reino necesitaba un gobernante, y con Odín fuera de combate, Asgard necesitaba a alguien que tomara las riendas. Con Thor desterrado, todos miraron a Loki. Como supuesto hijo de Odín, y sin que nadie supiera de su ascendencia de gigante de hielo, creían que era la elección perfecta. Así que Loki asumió con naturalidad y lógica el papel de rey interino de Asgard. Sin embargo, el hecho de que nadie más conociera su secreto no significaba que Loki no estuviera preocupado. Le aterraba ser descubierto. Si bien Odín había aceptado su linaje de gigante de hielo, Asgard no era solo Odín. Si se revelaba su verdadera naturaleza, Loki corría el riesgo de convertirse en un marginado, odiado por todos.
Como dios de las travesuras, Loki ideó rápidamente un astuto plan. El imprudente ataque de Thor a Jotunheim había roto el tratado de paz, poniendo a Asgard al borde de la guerra con los gigantes de hielo. Loki decidió aprovechar la oportunidad para arrasar Jotunheim y matar a todos los gigantes de hielo, excepto a sí mismo. Si no quedaban otros gigantes de hielo, su linaje no importaría, incluso si quedaba al descubierto. Después de todo, ¿acaso eso no demostraría su lealtad absoluta a Asgard? El rey Loki, sacrificando a los suyos para proteger el reino, ¿no era esa la definición misma de rectitud? Se convertiría en el mayor héroe de Asgard, intachable. Claro que, si las cosas salían mal, Loki siempre podría culpar a su hermano Thor por sus acciones impulsivas. Él, Loki, simplemente tendría que arreglar el desastre. Absorto en sus pensamientos, Loki no pudo evitar admirar su propia astucia. Pero no esperaba encontrarse con Mark tan pronto. Loki no entendía por qué alguien como Mark estaría en Midgard, un reino para mortales. Todo en Mark gritaba extraordinario. ¿Quién eres? Loki miró fijamente a Mark. Soy el rey de Asgard, protector de los 9 reinos. Claramente no perteneces a Midgard. Dime, ¿qué eres tú? Para parecer más imponente, Loki blandió el arma de Odín, Gungnir. ¿No es esa el arma de Odín? Preguntó Mark alegremente. ¿Cuándo pasó a ser tuya? Nuestro padre ya está muerto, respondió Thor, con la cabeza gacha por la vergüenza. Le explicó a Loki. Todo es culpa mía, por mis insensatas acciones. Según nuestra madre y todos los demás, seré desterrado aquí para siempre como un pecador, y Loki debería ser, por derecho, el nuevo rey de Asgard. Y la naturaleza honesta y sencilla de Thor lo hacía fácil de engañar. Sin embargo, su hermano era el dios de las travesuras, y Thor no se había dado cuenta de que lo habían engañado. Seguía creyendo que Odín estaba realmente muerto y, a pesar de su propia angustia, intercedió por Loki. ¿De verdad ha muerto Odín? Mark se frotó la barbilla pensativo. Es el gran rey de los dioses. ¿Es posible que lo maten por una simple discusión con su hijo? ¿Habrá algo más detrás de todo esto? Thor quedó atónito ante las palabras de Mark. Por ejemplo, un complot malicioso de los gigantes de hielo, dijo Mark con una sonrisa. Temiendo el poder de Odín, recurrieron a estas tácticas deshonestas, y Odín, quizás demasiado preocupado por tu ausencia, la de su primer guerrero, cayó en la trampa por descuido. Tonterías. Loki no pudo contenerse y gritó, interrumpiendo a Thor. Loki. Thor miró a su hermano, confundido por su repentino arrebato. Loki estaba realmente asustado. Tenía la fuerte sensación de que Mark lo estaba investigando, sobre todo por sus constantes menciones a las conspiraciones de los gigantes de hielo. ¿Acaso no era eso una acusación indirecta? ¿Acaso la grandeza de nuestro padre puede ser pisoteada tan fácilmente por los gigantes de hielo? Exclamó Loki. Él solo pensaba que Thor era demasiado impulsivo y que causaba problemas en los 9 reinos. Ya era viejo y débil, y la ansiedad fue lo que lo hizo colapsar. Loki arrojó a Gungnir contra el suelo. La poderosa energía divina creó una onda expansiva que empujó hacia atrás a los mortales presentes. Mark, sin embargo, permaneció imperturbable. Tras consumir un montón de bayas de esencia, un puñetazo de Loki ni siquiera lo haría inmutarse. No se sentía intimidado. Hermano, lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto, dijo Loki, despidiendo a todos los demás. Se dirigió a Thor. Una de las condiciones para el alto el fuego con Jotunheim es tu exilio permanente. El rostro de Thor se llenó de tristeza y arrepentimiento. Lo siento, Loki. Loki no pudo soportar quedarse más tiempo. Tenía que regresar y encontrar la manera de lidiar con Mark. De lo contrario, su propio plan fracasaría sin duda. Con eso en mente, Loki se despidió de Thor. Hermano, tengo que irme. Golpeó a Gungnir contra el suelo, y la energía del puente Bifrost atravesó el techo. En un instante, desapareció. Comentario cero comentarios. Votar queda 1. Chapter 35. Chapter 35. Capítulo 35. ¿A dónde fue? Preguntó Coulson a Mark, desconcertado por la repentina desaparición de Loki. ¿Se volvió invisible otra vez? No, Mark negó con la cabeza. Esta vez sí que se ha ido. ¿Dónde? ¿A Asgard? Coulson se sorprendió. Antes de que pudiera obtener una respuesta, varios técnicos se apresuraron a acercarse, cargando una pila de datos, ansiosos por informarle. Tras escuchar durante un rato, Mark comprendió que sus instrumentos habían detectado una extraña oleada de energía. Su análisis indicaba la creación de un canal temporal mediante energía pura, similar a la teoría del puente de Rosen de Einstein.
Parecía conectar dos espacios distintos utilizando una energía poderosa. Básicamente, los técnicos pensaban que había un túnel espacio-temporal cerca. Tras escuchar el informe y tener en cuenta las acciones previas de Loki, Coulson empezaba a creer en Asgard. Pero esta creencia también le preocupaba. Acababa de encontrarse con extraterrestres, y si no se actuaba con cuidado, podría ser un desastre para la Tierra. Necesitaba informar de esto al director de inmediato. Ahora que Loki se ha ido, supongo que ya terminé aquí, ¿no? Dijo Mark, dirigiéndose a la puerta. Ustedes pueden encargarse a Telio. Me voy, espera. Interrumpió Thor de repente, sentado en la silla de interrogatorios. Mark se detuvo y se giró, curioso. ¿Qué pasa? Thor vaciló un instante antes de hablar con seriedad. ¿Quién eres exactamente? Me disculpo si te ofendí antes, pero tengo mucha curiosidad por saber quién eres porque, en Midgard, los humanos comunes no deberían saber tanto sobre Asgard. El señor Mark es asesor técnico de Shield, explicó Coulson. Es un poderoso hechicero de un antiguo país oriental, y estamos trabajando juntos para proteger este mundo del peligro. Mark miró a Coulson, sorprendido por su explicación. Coulson le sostuvo la mirada, implorando en silencio comprensión. De acuerdo, dijo Mark encogiéndose de hombros. Los títulos no le importaban mucho, y Coulson parecía un buen tipo. Ya fuera en la historia original o en esta situación, no estaría de más seguirle el juego. ¿Así que eres un hechicero? Thor pareció recordar algo. Mi padre me contó una vez que, si bien los mortales de Midgard son débiles, algunos han dominado una magia misteriosa. Han protegido la Tierra de amenazas de otras dimensiones durante generaciones, y el más poderoso de ellos se llama el Hechicero Supremo, quien incluso puede ver el futuro. Entonces, ¿eres tú el Hechicero Supremo? Thor sentía verdadera curiosidad. Coulson y Mark intercambiaron miradas. Coulson no esperaba que Mark fuera tan impresionante como para que incluso los dioses de la mitología nórdica supieran de él. Pero antes de que Coulson pudiera asimilarlo del todo, las siguientes palabras de Mark lo volvieron a confundir. ¿Hechicero supremo? Mark se encogió de hombros con calma. ¿Acaso el hechicero supremo no es el anciano? Ese no soy yo, y no tiene nada que ver conmigo. Tanto Coulson como Thor se mostraron sorprendidos. Thor se sorprendió, pues había asumido que Mark era el hechicero supremo debido a su conocimiento de Asgard. Incluso sin sus poderes divinos, Thor percibió un atisbo de temor en Loki hacia Mark, lo que sugería que el mago era increíblemente poderoso. Podría incluso ser más fuerte que el hechicero supremo, el protector más poderoso entre los mortales. Coulson, por otro lado, estaba realmente desconcertado. No se esperaba que un mago tan poderoso se escondiera en la Tierra. Según Thor, el hechicero supremo no solo era poderoso, sino también bondadoso, protector del mundo. Pero esto suscitaba ciertas dudas. Si el hechicero supremo podía permanecer oculto, ¿qué impedía que seres malignos hicieran lo mismo? Shield desconocía por completo a las criaturas extradimensionales contra las que luchaba el hechicero supremo. ¿Y si el hechicero supremo se equivocaba? Estos pensamientos le hicieron cuestionar la seguridad de la Tierra, poniendo en tela de juicio sus suposiciones previas. A diferencia de Coulson, que estaba absorto en sus pensamientos, Thor se centró en el asunto en cuestión. Se dirigió directamente a Mark, reconociendo sus extraordinarias habilidades. Aunque no seas el hechicero supremo, debes ser un mago poderoso. Mark soltó una risita. Parece que tu temperamento ha mejorado, comentó. Convertirse en mortal parece tener sus ventajas. Al menos has aprendido modales. La voz de Thor estaba teñida de arrepentimiento. Por desgracia, me di cuenta demasiado tarde. No he estado a la altura de las expectativas de mi padre. Quizás, después de todo, no soy digno de ser el legítimo gobernante de Asgard. Mark reflexionó un momento y luego ofreció su punto de vista. Bueno, en realidad, hay distintos tipos de reyes, comentó. Algunos son valientes guerreros que conquistan tierras y riquezas para su pueblo, mientras que otros buscan la paz, fomentando la armonía y la alegría en sus reinos. El papel de un rey no es algo inmutable. Cada uno tiene su propio carácter e ideales. En mi opinión, mientras seas amado y respetado por tu pueblo, merecedor de su admiración, ya puedes ser considerado un gobernante justo. Thor asintió, reflexionando sobre las palabras de Mark. Lo he pensado. Cuando estalla la guerra, los guerreros de Asgard inevitablemente sufrirán grandes pérdidas. Tienen seres queridos y amigos, igual que yo.
Pero los guerreros de Asgard están dispuestos a morir defendiendo su patria, sin temor al sacrificio porque lo consideran honorable. Sin embargo, como quien inicia una guerra, me avergüenzo, mi pueblo moriría innecesariamente por mis deseos personales. Sus seres queridos quedarían devastados porque actué con egoísmo. Mark se sorprendió por la nueva autoconciencia de Thor. Incluso había dudado de que Thor aún pudiera empuñar Mjolnir, dada la influencia de Loki. El engaño de Loki tenía como objetivo hacer sentir peor a Thor, pero inesperadamente, Thor comenzó a reflexionar sobre sus propios errores, no tardaría en recuperar su poder divino. Pero ya es demasiado tarde para mí, suspiró Thor, con la cabeza gacha. Mi padre ya está muerto y no tengo ninguna oportunidad de demostrar mi valía. Mark ofreció un rayo de esperanza con una sonrisa. Como mínimo, podrás descubrir la verdad. ¿La verdad? Thor levantó la vista asombrado. ¿Qué quieres decir? Mark planteó una pregunta que invitaba a la reflexión. ¿De verdad crees que Odín, el rey de los dioses, pudo morir tan fácilmente? O, dicho de otro modo, ¿no te parece sospechosa la muerte de Odín? La respuesta de Thor demostraría si había entendido. Bueno, si no captaba la indirecta ahora, quedaría en ridículo. ¿Estás sugiriendo que la muerte de padre no fue lo que parecía? Pero ya me han exiliado. ¿Qué debo hacer? Mark sonrió. Esa es una pregunta que debes responder, e imagina que tu amigo hubiera cometido el mismo error y hubiera sido exiliado aquí, ¿qué harías? Thor soltó casi instintivamente, revelando su verdadera personalidad. Si cometes un error, debes intentar enmendarlo, y yo visitaría a mi amigo en secreto. De repente, lo comprendió todo y abrió los ojos de par en par al mirar a Mark. Pero Mark ya se había dado la vuelta y se había marchado, dejando a Thor solo con sus pensamientos. Comentarios, cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 36. Chapter 36. Capítulo 36. Cuando Coulson salió de la sala de interrogatorios, alcanzó a Mark y le preguntó. ¿Así que dices que alguien de Asgard vendrá a buscarlo más tarde? Intrigado, Coulson insistió. ¿Sabes cómo son? ¿Habrá conflictos o choques de poder divino? Mark respondió directamente. Si te preocupa que haya una pelea, déjalo ir. Coulson dudó un momento, reflexionando. ¿Pero de verdad habrá un conflicto? El tipo parece tener buen carácter. Mira, Coulson, Nick Fury te puso a cargo de esto, no yo, dijo Mark, frotándose la frente. Él era el benefactor de Shield, no su estratega. Además, Nick Fury tampoco confía plenamente en mí. ¿Por qué debería hacer todo este trabajo extra? ¿Acaso estoy aburrido? Coulson se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. En fin, voy a estudiar magia. Llámame si aparece algún guerrero antiguo por la ciudad, declaró Mark antes de retirarse a su habitación. ¿Guerreros antiguos? Coulson se quedó allí, momentáneamente desconcertado. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la puerta se abrió de nuevo y Mark asomó la cabeza. Ah, y diles a tus muchachos que me traigan un avestruz que pueda incubar huevos. ¿Eh? Coulson estaba realmente confundido. Antes de que pudiera preguntar sobre la extraña petición, la puerta se cerró de golpe. Coulson suspiró y se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Parecía que, a pesar de la generosidad del benefactor, sus exigencias eran ciertamente inusuales. Respirando hondo, Coulson buscó el intercomunicador. Llamo a la sede central, por favor respondan. Soy Coulson. Sé que suena descabellado, pero es una orden. Por favor, envíen un avestruz capaz de incubar huevos a Town, Nuevo México, en media hora. Shield era increíblemente eficiente. A pesar de la extraña petición, cuando Coulson informó del asunto a Nick Fury, Shield entró en acción de inmediato. Varios departamentos se involucraron y pronto un equipo de agentes localizó un zoológico privado en San Francisco. Negociaron con un cuidador desconcertado y transportaron rápidamente a un avestruz, que en ese momento estaba incubando huevos, a la ciudad utilizando un Kingjet. Mientras tanto, Mark tenía sus razones para querer un avestruz. ¿Recuerdas cómo Mark había estado experimentando con traer objetos de Minecraft al mundo real? Ya había probado la mano de Ender y la valla de esencia, ambas increíblemente útiles tras materializarse. Pero la mochila de Steve aún contenía otros objetos que esperaban ser examinados. Uno de estos objetos era un huevo de dragón. En realidad, mientras Thor intentaba robar Mjolnir en la base, Mark ya había materializado el huevo de dragón mientras escuchaba la conversación entre Thor y Loki a través de Steve. De lo contrario, conociéndolo, habría ido él mismo. En fin, todo salió exactamente como Mark lo había previsto.
Tras materializar el huevo de dragón, se convirtió en un huevo de verdad. El huevo, ligeramente más grande que un balón de fútbol, tenía una cáscara oscura con manchas moradas dispersas por toda su superficie. El huevo de dragón pulsaba rítmicamente, emitiendo tenues puntos de energía púrpura, una visión que fascinó a Mark. Pero lo que realmente lo sorprendió fue su conexión con el campo de fuerza de la mano de Ender. En este reino de la realidad, Mark presenciaba lo imposible. La colisión del mundo de Minecraft con la realidad parecía ser la causa. La fuerza de la mano de Ender, derivada del mutante Enderman, y el huevo de dragón, originario del poderoso dragón de Ender, compartían atributos del fin, lo que posiblemente explicaba su conexión. Cuanto más lo pensaba Mark, más curiosidad sentía por el huevo de dragón. En el Minecraft original, el huevo era solo un adorno, incapaz de eclosionar y convertirse en un Ender dragón. Pero en el mundo real, imbuido de energía de End, Mark percibió que la vida se agitaba en su interior. Quería incubar el huevo de dragón, pero la idea de que un hombre adulto se pasara los días cuidando un huevo le parecía ridícula. Se imaginaba a Nick Fury partiéndose de risa. Así que Mark decidió dejarlo en manos de los profesionales, por lo que le pidió a Coulson un avestruz que fuera bueno incubando huevos. Gracias a su anterior regalo de una barra de oro a Nick Fury, Mark contaba ahora con el apoyo total de Shield, y fueron increíblemente eficientes. En apenas media hora, un avestruz llegó a la habitación de Mark. Él observó al nervioso animal, claramente inquieto por el repentino cambio de ambiente y el accidentado viaje. El avestruz, con sus grandes ojos fijos en Mark, extendía ocasionalmente sus alas, mostrando un atisbo de dominio. Mark vaciló, sosteniendo el preciado huevo del dragón delfín. Al ver lo agitada que estaba la avestruz, no se atrevió a dejar que lo incubara todavía. ¿Y si lo destruía accidentalmente? Conseguir otro huevo del dragón delfín requeriría un peligroso viaje al fin. Maldita sea, debería haberle pedido a Coulson que trajera a un experto en animales, se lamentó Mark, masajeándose la frente. Decidió esperar a que el avestruz se calmara. Mientras tanto, podía experimentar con otros objetos de Minecraft. Le pidió a Steve que sacara de la bolsa de alquimia una enorme hoja morada que parecía un panel de puerta. Esta enorme espada, llamada la cuchilla infernal, era el arma más poderosa del mod Tinker's Construct. Antes de llegar al universo Marvel, Mark le pidió a Steve que forjara dos cuchillas infernales. Una para él y otra para probar. Con un suave roce a lo largo del dorso de la hoja, Mark inició la prueba de realidad. Un destello de luz blanca confirmó la transición exitosa. Con un estruendo ensordecedor, el gigantesco hacha infernal de color púrpura intenso golpeó el suelo, sobresaltando al avestruz cercano, que graznó alarmado. Realmente funciona, exclamó Mark, con los ojos brillantes de emoción mientras tomaba la enorme hoja. La prueba de fuego había hecho que la cuchilla infernal fuera aún más poderosa. La hoja medía casi 2 metros de largo, decenas de centímetros de ancho y era tan gruesa como un panel de puerta. Pero su filo era afilado como una navaja. Y estaba hecha completamente de aleación pura de la cuchilla infernal, lo que la hacía increíblemente pesada. Incluso después de comerse todas esas bayas de esencia, Mark seguiría necesitando el campo de fuerza de la mano de Ender para blandir esta arma correctamente. Con su nueva arma en mano, Mark pasó un rato jugando y probándola. Al caer la noche, Mark se cansó y se durmió. A la mañana siguiente, mientras aún descansaba, Coulson llamó a su puerta. Señor Mark, parece que esos guerreros que mencionó han llegado. Comentarios, cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 37. Chapter 37. Capítulo 37. Fan Mo contra el Destructor, 1. En realidad, sucedió hace más de una hora, dijo Coulson, frotándose las sienes mientras miraba a Mark, que aún estaba adormilado. Los investigadores detectaron un enorme pico de energía, similar al que se produjo cuando Loki se marchó. Entonces, mis agentes avistaron a 4 personas vestidas con ropa medieval que portaban armas en la ciudad. Entendido, respondió Mark con un bostezo, preparándose para refrescarse a su ritmo. ¿Así que trajiste de vuelta a Thor? Sí, asintió Coulson. Anoche, el Dr. Selvig falsificó algunos documentos. Técnicamente, deberían arrestarlo por eso. Pero después de pensarlo bien, decidí dejar ir a Thor. ¿Cuál es el plan ahora? Mark abrió el grifo y comenzó a lavarse la cara y a cepillarse los dientes. Vamos a esperar y ver, respondió Coulson tras un momento de reflexión. No creo que los asgardianos, al menos Thor, representen una amenaza para la Tierra. En lugar de permanecer al margen, Shield prefiere intentar establecer una relación amistosa con Asgard. Esa es una jugada inteligente.
Tras refrescarse, Mark estaba mucho más despierto. Pero antes de poder tener conversaciones pacíficas, tenemos que terminar la lucha. ¿Pelear? Coulson estaba confundido. ¿Acaso esas 4 personas no son aliadas de Thor? ¿Por qué pelearían? Podrías preguntarles a tus agentes si vieron algo más aparte de esos 4 guerreros antiguos, sugirió Mark. Como una armadura gigante andante. ¿Una armadura gigante andante? Coulson se quedó perplejo. ¿Qué es eso? Mira, dijo Mark, señalando por la ventana. Pronto podrás verlo. Coulson siguió la mirada de Mark y vio cómo el cielo cercano se oscurecía repentinamente. Nubes oscuras y arremolinadas se acumularon rápidamente, presagiando problemas. En el instante siguiente, estas nubes formaron un tornado y se estrellaron contra el suelo con un estruendo ensordecedor. ¿Qué demonios es eso? Coulson se quedó mirando la extraña escena, pero entonces sonó su teléfono. Al contestar, oyó la voz de pánico de su subordinado. Vale, han avistado la armadura andante. Coulson finalizó la llamada y le dijo a Mark. De acuerdo. Mark sonrió, haciendo un gesto mientras la enorme hoja clavada en el suelo volaba hacia su mano. He estado esperando un digno oponente. Por fin, lo he encontrado. Coulson intentó hablar, pero al segundo siguiente, la figura de Mark se disolvió en partículas púrpuras. Tras un breve silencio, Coulson volvió a coger el teléfono. Avisen al personal de la ciudad para que evacúen inmediatamente a todos los civiles. Es muy probable que la situación se complique. En ese preciso instante, la batalla ya había comenzado en la ciudad. Pero a juzgar por la situación actual, la armadura Destroyer tenía la ventaja. Era de esperar. Al fin y al cabo, el Destructor era la armadura de batalla de Odín desde su juventud. Hecha de metal Uru y encantada con poderosa magia, incluso la usó para proteger los tesoros de Asgard. Era un arma increíblemente poderosa. Los aliados más cercanos de Thor, los famosos guerreros de Asgard Volstagg, Ogun, Fandral y Sif no fueron rival para el Destructor. A pesar de su valentía y habilidad, estaban claramente en desventaja. Desconocían a qué se enfrentaban y confiaban únicamente en su fuerza asgardiana y sus armas convencionales. ¿Podrían realmente dañar el metal Uru con sus ataques normales? Por la gloria de Asgard. Rugió Volstagg mientras cargaba hacia adelante, alzando su hacha de batalla para golpear la cabeza del destructor. Pero el destructor lo apartó de un manotazo como si fuera una mosca, lanzándolo contra un coche cercano. El dolor era insoportable y no podía levantarse. Cuando la visera del destructor se abrió, preparándose para disparar un rayo láser letal, Sif lanzó un ataque sorpresa por la espalda, inmovilizándolo contra el suelo con su espada. Aliviado, Volstagg observó cómo Sif se erguía triunfante sobre la armadura inmovilizada, demostrando ser la guerrera más valiente de Asgard. Pero su celebración duró poco. El destructor se reactivó repentinamente. Sus placas metálicas giraron, desplazando a Sif de su espalda a su pecho, justo delante de la placa frontal, que comenzó a brillar con un calor intenso. Reaccionando con rapidez, Sif saltó a un lado, esquivando por poco el rayo láser, que rozó su brazo y se elevó hacia el cielo. Al darse cuenta de que no podían derrotar al destructor, el grupo se retiró rápidamente, intentando alejarse de él y elaborar un nuevo plan. Pero el implacable destructor no les dio tregua, barriendo el suelo con su láser y lanzando a Sif por los aires. Cuando los demás intentaron rescatarla, el rayo también los alcanzó, haciendo que los 4 salieran volando. Volstagg se estrelló contra una tienda en la esquina de la calle, luchando por orientarse mientras veía al destructor apuntándole. Sin piedad, la armadura disparó su láser, pulverizando la fachada de la tienda en un instante. El intenso calor se podía sentir a 100 metros de distancia. Incapaz de quedarse quieto, Thor vio a Sif escondida en un rincón, todavía planeando emboscar al destructor. Corrió hacia ella y la agarró del hombro tembloroso. Sif, no seas imprudente, insistió Thor, sabiendo lo poderoso que era su oponente y las pocas posibilidades que tenían. No, dijo Sif apretando los dientes, decidida. Aunque me cueste la vida, moriré como una guerrera. Este momento, quedará grabado en la historia. Thor, transformado por sus experiencias, le dedicó una sonrisa alentadora. Sif, sigue adelante, y cuenta tú misma esta historia, ¿de acuerdo? Una mezcla de emociones encontradas se reflejó en el rostro de Sif, pero Thor la jaló de nuevo. Vamos, salgamos de aquí. Con renovadas ganas de vivir, Sif y Thor retrocedieron a toda velocidad, esquivando el láser disparado por el destructor. Rápidamente dieron la vuelta y se reunieron con los demás en un callejón cercano.
En ese momento, Thor pareció finalmente tomar una decisión. Tras asegurarse de que todos estaban a salvo, se dio la vuelta y caminó hacia el destructor. Hermano, sé que puedes oírme, dijo Thor con sinceridad mientras se acercaba a la armadura. Cualquier cosa que haya hecho en el pasado que no puedas perdonar, te pido disculpas de corazón. Pero son inocentes. Thor ahora sabía la verdad, gracias a sus amigos. Su padre no estaba muerto y Loki lo había orquestado todo. Pero Thor aún se sentía responsable del daño involuntario que sus acciones pasadas habían causado. El destructor ignoró las palabras de Thor e inmediatamente comenzó a cargar su arma de energía al acercarse este. Déjame expiar todo, hermano, dijo Thor, mirando a la temible armadura con una sonrisa de alivio. Quítame la vida y perdona a los demás, ¿de acuerdo? Tras la intervención de Thor, el destructor vaciló. En Asgard, Loki observaba la escena, mientras destellos de recuerdos del pasado cruzaban por su mente. Imaginó a Thor siendo incinerado por el láser, y una extraña sensación de inquietud lo invadió. Frunció el ceño, sintiéndose incómodo por alguna razón. El destructor detuvo repentinamente su ataque, y la visera de su casco comenzó a cerrarse. Al ver esto, Thor también suspiró aliviado, pensando que su hermano menor todavía se preocupaba por él. Pero al instante siguiente, Thor se equivocó cuando el destructor lo golpeó repentinamente con una fuerza increíble. Un golpe capaz de matar a cualquier persona común, un ataque a máxima potencia de un artefacto asgardiano. Siendo un simple mortal, el impacto le causó un daño inmenso, lanzándolo hacia atrás. Cayó aparatosamente al suelo y perdió el conocimiento. El destructor no volvió a atacar. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Pero para sorpresa tanto de la armadura como de su controlador en Asgard, el destructor de repente se topó con una figura que se interponía en su camino. Mark. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 38. Chapter 38. Capítulo 38. Fan Mo contra el destructor, 2. Thor caminó valientemente hacia el destructor, solo para ser apartado de un manotazo como si fuera un insecto. Hanne se liberó de inmediato del Dr. Selvig y corrió a ayudar a Thor. Los guerreros asgardianos también lo vieron y corrieron hacia Thor, listos para rescatarlo. Entre los espectadores, Dark y Lewis notó algo extraño en el destructor. Al principio, temió que se diera la vuelta y volviera a disparar su láser, pero luego se dio cuenta de que parecía estar concentrado en otra cosa. Darky siguió su mirada y vio a un hombre que sostenía una enorme espada. ¿Quién es ese? Preguntó Darky con curiosidad. ¿Es uno de tus amigos? ¿Nuestros amigos? Volstagg, que estaba menos herido que los demás, levantó la vista y vio a Mark de pie no muy lejos. Completamente sorprendido, balbuceó. ¿No está con nosotros? ¿Qué? Darky se quedó perplejo. Es peligroso. Gritó Egun con urgencia desde el otro lado, al percatarse del arma del hombre. Supuso que debía ser un guerrero, pero aún estaban en la tierra. ¿Podría un guerrero mortal ser más fuerte que un asgardiano como él? Ni siquiera Egun era rival para el destructor, así que la intervención de aquel mortal parecía inútil. Retrocede. No eres rival para esa cosa. Antes de que Ogun pudiera terminar su advertencia, la visera del destructor se abrió repentinamente y un rayo láser letal se dirigió hacia el hombre. Todos observaban horrorizados, preguntándose qué sucedería a continuación. Sif y Darky no pudieron soportar mirar y cerraron los ojos instintivamente. Esa armadura fue forjada personalmente por el mismísimo Rey Odín. Sobrevivir a ese aterrador láser sería un milagro, ni hablar de salir ileso. Pero justo cuando todos se preparaban para lo peor, una escena increíble se desplegó ante sus ojos. A medida que el rayo láser se acercaba, apareció una ondulación invisible en el aire, bloqueando la energía letal. Entonces, el hombre extendió rápidamente la mano hacia el destructor, usando una fuerza poderosa para atraerlo hacia sí. La armadura voló hacia él sin control, y en ese instante, alzó su gigantesca espada púrpura y golpeó la armadura con brutalidad. Un estruendo ensordecedor resonó cuando el destructor giró sin control y se estrelló contra un edificio cercano. ¿Qué? Todos abrieron los ojos con incredulidad. Los guerreros asgardianos, en particular, quedaron completamente atónitos. Su confianza y comprensión se hicieron añicos. ¿Acaso un mortal había logrado mandar volar al destructor con un solo golpe? Esto tenía que ser una broma. Habían luchado durante tanto tiempo sin siquiera arañar la temible armadura. Y ahora, un ser de Midgard la había hecho volar por los aires sin esfuerzo con un solo golpe. Incluso Volstagg empezó a dudar de su propia cordura, preguntándose si sus heridas le estaban provocando alucinaciones.
Mientras tanto, Mark, el hombre al que consideraban un Midgardiano, examinaba detenidamente el hacha infernal que tenía en la mano. Aunque el cuchillo había sido materializado, provenía del módulo de construcción del Manitas. Para probar sus atributos, Mark había ajustado deliberadamente su durabilidad al nivel 5, convirtiéndolo en irrompible. Pero Mark no estaba seguro de si esta propiedad se trasladaría al mundo real. Y así fue como se desarrolló la escena inicial. Mark probó el arma contra el destructor. El resultado confirmó que, incluso después de chocar con el metal más resistente de Asgard, la cuchilla infernal no mostró signos de daño ni desgaste. Parece que los atributos también pueden materializarse, asintió Mark pensativo tras examinar el cuchillo de carnicero. De repente, un edificio cercano explotó en una nube de humo, y el destructor salió ileso. Al fin y al cabo, era la armadura de batalla de Odín, e increíblemente resistente. Pero eso era precisamente lo que Mark quería. Por fin he encontrado a alguien digno de pelea. Exclamó Mark con entusiasmo. Desde su regreso al universo Marvel, había desarrollado muchas habilidades nuevas. Pero se estaba aburriendo al no tener con quién ponerlas a prueba. Antaño dios de la guerra en el mundo virtual, ahora, con su stand en mano, desató por completo su espíritu combativo. Encontraba mayor satisfacción al derrotar personalmente a los jefes de la película que en la tediosa tarea de fabricar objetos y explorar mesas de crafteo. En cuanto al destructor, representaba a los villanos silenciosos. En ese momento, no hizo ningún otro movimiento. Saliendo de las llamas, apuntó su rayo láser hacia Mark. Una luz púrpura parpadeó en las yemas de los dedos de Mark, y el suelo bajo el destructor tembló. Al segundo siguiente, rocas, polvo y tierra se precipitaron hacia él desde todas direcciones, envolviéndolo en una enorme esfera de roca. Pero la superficie de la esfera rocosa se tornó roja, y un calor abrasador brotó de su interior. La roca se transformó en lava ardiente, que cayó en cascada sobre el suelo. El destructor luchó por liberarse. Sin embargo, antes de que pudiera emerger por completo, Mark le arrojó el hacha infernal directamente. Con un fuerte estruendo, el casco del destructor se partió por la mitad, pero la armadura comenzó a repararse rápidamente. Al igual que cuando Sif lo había inmovilizado en el suelo, el destructor restaurado siguió levantándose. Se liberó de la lava, recuperó la cuchilla infernal que tenía clavada en la cabeza y la arrojó a un lado. Al ver esto, Mark asintió instintivamente. Quizás esta era una característica del destructor. Ser de alguna manera inmune a los ataques físicos. Pero eso benefició a Mark. Con una simple orden, Steve, el stand de Mark, blandió una espada contra el destructor. La armadura se endureció ligeramente, dejando al descubierto un corte en su pecho. Al percibir el ataque, el destructor bajó la cabeza, fijándose en Steve, listo para disparar su láser. Mark movió rápidamente el dedo, activando el campo de fuerza de la mano de Ender. El suelo bajo el destructor se elevó bruscamente, provocando que el láser fallara el blanco y alcanzara una calle cercana. El destructor, enfurecido, miró fijamente a Mark mientras recargaba su láser. Pero al instante siguiente, la enorme cuchilla infernal que yacía en el suelo brilló con un aura púrpura y levitó en el aire. Su hoja apuntó a la espalda del destructor, atravesándole el pecho con rapidez. Antes de que la armadura pudiera reaccionar, una ráfaga de viento le dio en la cara. Mark, ahora empuñando un martillo, descendió del cielo y le asestó un poderoso golpe en la cabeza. Con un rugido ensordecedor, toda la ciudad pareció temblar mientras el suelo bajo los pies, el destructor se hizo añicos, creando un cráter enorme. Comentarios. Cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 39. Chapter 39. Capítulo 39. Fan Mo contra el destructor, 3. Los espectadores quedaron completamente atónitos, tanto los guerreros asgardianos como los humanos comunes como Jane Foster. Acababan de presenciar de primera mano el poder bruto del destructor, y era aterrador. Aquella cosa desataba increíbles rayos láser y parecía prácticamente indestructible. No tenían ni idea de cómo combatirlo. Pero ahora, esta imparable máquina de destrucción estaba siendo derrotada sin piedad por una sola persona, incapaz de defenderse. La visión del destructor siendo brutalmente estrellado contra el suelo dejó a todos atónitos, especialmente a los guerreros asgardianos. La forma en que Mark blandía el martillo lo hacía parecer una figura heroica, que se mimetizaba con la imagen que tenían de Thor, el dios del trueno. ¿Se acabó?, preguntó Darky, con voz llena de incredulidad. ¿De verdad derrotó a ese monstruo de hierro? Probablemente, ¿verdad?, respondió Jane, igual de confundida.
No me imagino a nadie sobreviviendo a semejante paliza, pero tan pronto como ella dijo eso, el destructor se elevó del suelo, sus piezas de armadura fluyendo y reformándose. En un abrir y cerrar de ojos, todo el daño desapareció. Todos miraron a Hane, esperando una explicación. Hane se quedó momentáneamente atónita antes de susurrar a la defensiva. Bueno, tenemos que recordar que es solo una armadura, no hay ningún ser vivo dentro. Mientras tanto, Mark, sujetando el martillo, también se sorprendió un poco. No fue la capacidad del destructor para resistir golpes lo que lo impactó, sino una notificación electrónica inesperada que apareció en su mente. ¿Eh? Mark se quedó desconcertado por la repentina alerta. Estaba confundido porque había desbloqueado el módulo de criaturas mutantes al derrotar a Abominación, pero eso se debía a que Abominación era un organismo mutante. Ahora estaba luchando contra el destructor, así que ¿qué tipo de módulo podría desbloquear esto? Mark no tenía ni idea, pero lo vio como una oportunidad para conseguir un módulo nuevo. Si no lograba averiguar cómo usarlo, simplemente podía dejarlo y aún así obtener un bloque de la suerte. Parecía una situación ideal. Emocionado, Mark se dio cuenta de que el destructor era el saco de boxeo perfecto. Podía resistir sus ataques y golpearlo resultaba satisfactorio. Pero ya no tenía ganas de seguir golpeando un objetivo estático. Conseguir una puntuación alta con sus puñetazos no se comparaba con la emoción de obtener un nuevo objeto. Bueno, parece que ha llegado el momento de demostrar mis verdaderas habilidades. Atraído por la promesa de un bloque de la suerte, Mark dejó de jugar y respiró hondo, con expresión seria. Con un gesto de la mano, lanzó al destructor por los aires. Como ya se mencionó, durante la pelea de Mark con Obadiah, su campo de fuerza de la mano de Ender no podía controlar a los seres vivos. Pero como el destructor no era más que una armadura vacía, Mark ya había ganado. En pleno vuelo, el destructor apuntó sus rayos láser hacia Mark, pero con un movimiento rápido de su muñeca, el martillo giró y voló hacia la armadura, estrellándose contra su cabeza y desviándola de su trayectoria. En un instante, Mark se convirtió en partículas de luz y se teletransportó justo detrás del destructor. Blandiendo la cuchilla infernal, la estrelló contra la cabeza de la armadura, clavándola en el suelo como una bala de cañón. Pero la lucha aún no había terminado. Mark hizo volver a agarrar el martillo, mientras que la mitad inferior del destructor permanecía clavada en la tierra, luchando por liberarse con sus manos. Aquí es donde la habilidad stand de Mark tenía ventaja. A diferencia de los ataques de Steve en el juego, no estaba limitada por la velocidad de ataque. La fuerza de voluntad de Mark determinaba la velocidad de ataque de su stand. La ancha y robusta cuchilla infernal, con forma de puerta, creaba una ráfaga de ilusiones con su increíble velocidad, sin darle al destructor ninguna oportunidad de contraatacar. Mientras el destructor soportaba el implacable ataque e intentaba arrancar sus patas del suelo, Mark hizo su movimiento. Lanzó la cuchilla infernal desde su mano. Controlada por el campo de fuerza de la mano de Ender e imbuida de un poder inmenso, la hoja cortó la parte superior de la cabeza del destructor. El metal chirrió cuando la hoja atravesó la armadura y se clavó profundamente en su pecho. Gravemente dañado, el destructor se puso rígido, activando las runas mágicas en su interior y preparándose para repararse a sí mismo. Pero Mark aprovechó la oportunidad y descendió como un meteorito. Antes de que el destructor pudiera reaccionar, el martillo, potenciado por un campo de fuerza sobrecargado de la mano de Ender, golpeó al hacha infernal con una fuerza devastadora. Por un instante, la escena pareció congelarse. Entonces, se produjo una explosión de energía cinética. El martillo, al carecer del atributo irrompible, explotó al impactar. La tremenda fuerza atravesó la coraza del destructor, lanzando chispas al pasar. La armadura quedó partida en dos, y la hacha infernal, aprovechando su impulso restante, se estrelló contra el suelo y desapareció. Tras realizar todo esto, Mark alzó las manos e hizo un gesto de desgarro, impidiendo que la armadura se regenerara. El campo de fuerza de la mano de Ender brilló débilmente, elevando el cuerpo de la armadura del suelo. Esta se dispersó en dos direcciones, provocando que tierra y rocas cayeran en cascada y la cubrieran. Creciendo como una bola de nieve rodando cuesta abajo, finalmente se detuvo a las afueras del pueblo. Una vez hecho esto, el destructor quedó inmóvil. En ese momento, una notificación resonó en la mente de Mark. Mensaje del sistema. Has adquirido la estructura correspondiente del destructor. Has obtenido un 80% de permiso de descarga para nuevos módulos. Pero cuando Mark escuchó esto, se quedó estupefacto. ¿Qué demonios es esto? Mark de repente tuvo dolor de cabeza.
Oye, ¿qué es esta barra de progreso del módulo? Ya lo derroté, y ahora me dices esto. Solo voy por el 80%. ¿Dónde se supone que voy a encontrar el resto de las piezas? Comentarios cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 40. Chapter 40. Capítulo 40. Mark estaba completamente desconcertado, intentando comprender este nuevo módulo. Su sistema era frustrantemente inútil, ya que solo se activaba bajo ciertas condiciones, por mucho que lo maldijera. Joder, esto es increíble. Sintiendo entumecimiento, Mark se quedó mirando fijamente la mísera barra de progreso del 20% que tenía grabada en la mente. No entendía bien cómo funcionaba eso de desbloquear módulos con su stand. ¿Era solo un obstáculo en el progreso, o necesitaba desbloquear un módulo antes de acceder a los demás? ¿Podía desbloquear varios módulos a la vez? Por ejemplo, si activara accidentalmente un módulo relacionado con la tecnología al que aún no pudiera acceder, ¿podría ir a la torre del hechicero de Kamartaj y trastear con las cosas que hay allí para desbloquear un módulo relacionado con la magia? Absorto en sus pensamientos, un sonido repentino lo devolvió a la realidad. MMM. Alzó la vista y vio un pequeño punto que surcaba el cielo, dirigiéndose hacia Asgard. En un instante, un rayo cayó, envolviendo la ciudad en una luz blanca cegadora. El rayo, que emergía del suelo, se transformó en una armadura brillante y una majestuosa capa. Era Thor, que había recuperado su poder divino. Resplandeciente como un relámpago, Thor no perdió el tiempo. Blandió su martillo y se elevó hacia las afueras de la ciudad, irradiando un aura de inmenso poder. Pero al llegar allí, Thor quedó estupefacto al ver dos rocas gigantes tiradas en el suelo. ¿Qué? Thor contempló la extraña escena, completamente confundido. ¿Dónde está el destructor? En ese preciso instante, una voz resonó en el aire. Eres demasiado lento. Ya me encargué de eso. Sorprendido por la voz, Thor bajó la mirada instintivamente y vio a Mark buscando en un gran pozo. Thor dudó un instante antes de preguntar. ¿Eres tú, hechicero? Llámame Mark. Mark continuó examinando el pozo. Marca. Thor descendió lentamente, intrigado por aquella misteriosa figura. ¿De verdad derrotaste al destructor, la armadura de mi padre? ¿Y qué haces ahora? Voy a recuperar mi arma. Mark señaló hacia el suelo. Durante la pelea con el destructor, Mark usó tanta fuerza que clavó su hacha infernal profundamente en la tierra. Por suerte, había activado el campo de fuerza de la mano de Ender, lo que provocó que el suelo temblara. En el instante siguiente, la enorme cuchilla infernal, tan ancha como una puerta, emergió del suelo y aterrizó en las manos de Mark. Oh, Thor se quedó sin palabras, contemplando el espectáculo. ¿Esa es tu arma? Está forjada con una aleación especial de mineral de aditita y azul cobalto, que solo se encuentra en las profundidades del infierno. La llamo la cuchilla infernal. Mark apoyó la pesada hoja sobre su hombro con naturalidad. Y le he otorgado un encantamiento irrompible, lo que la hace tan fuerte como cualquier arma en Asgard. Pero, Thor parecía desconcertado. ¿No eres un hechicero? ¿Sabes algo de magia? ¿Eres un hechicero? Replicó Mark. Aunque la magia suele requerir cosas como anillos o accesorios en Kamartaj, o varitas en Hogwarts, ¿quién dice que un foco mágico no puede ser una espada? Bueno, Thor se quedó estupefacto. Por alguna razón, se sintió extrañamente obligado a aceptar. Su hermano menor, Loki, era mago. Como no era físicamente fuerte, no pudo convertirse en un guerrero poderoso como Thor. Su madre, Frigga, se compadeció de Loki y le enseñó magia. Pero Loki no se comportaba como un mago típico. Se centró exclusivamente en la magia de la ilusión, usándola para engañar a sus enemigos en la batalla mientras lanzaba ataques furtivos con una pequeña daga. Esa pequeña daga fue un regalo de Frigga a Loki, y era verdaderamente mágica. Pensándolo bien, tal vez los focos mágicos podrían ser espadas. Quizás Loki no era lo suficientemente fuerte como para blandir una espada enorme, así que optó por una hoja más pequeña. Pero, ¿no se suponía que los magos debían ser físicamente débiles y depender de poderosos hechizos? ¿Qué le pasaba a este tipo? ¿Podría alguien realmente blandir una espada tan enorme? Bueno, tal vez he sido ignorante. Thor finalmente dejó de darle vueltas al asunto. En fin, te agradezco tu ayuda, Mark. Pero tengo que volver y hablar seriamente con mi hermano. Si se presenta la oportunidad en el futuro, te invitaré a Asgard como invitado de honor. Dicho esto, Thor comenzó a hacer girar su martillo, preparándose para salir volando. Esperar. Mark interrumpió de repente. HMM. Thor se detuvo. ¿Qué pasa?
No hay necesidad de esperar, sonrió Mark. ¿Quién sabe cuándo podría destruirse el puente Bifrost? He decidido regresar a Asgard contigo ahora mismo y Thor vaciló. Aunque los dioses somos hospitalarios, voy a regresar para lidiar con una crisis. Mi hermano planea matar a nuestro padre y apoderarse de Asgard y no te preocupes, tu hermano no es tan malvado como crees, dijo Mark, restándole importancia con un gesto. Todavía se preocupa por todos vosotros. Simplemente quiere arrasar Jotunheim y acabar con todos los gigantes de hielo. ¿Eh? Thor estaba completamente desconcertado. No, ¿por qué haría eso? Porque él mismo es un gigante de hielo. Cuando Odín conquistaba Jotunheim, encontró un bebé abandonado en el palacio de hielo. Ese niño era el hijo de Laufey, el rey de los gigantes de hielo, dejado morir en un rincón por su debilidad. Mark se encogió de hombros. Ahora Loki sabe la verdad y no la está asimilando bien, pero, para ser justos, sus acciones son, en cierto modo, comprensibles. Es como vivir como un demonio en el mundo humano, solo para descubrir que en realidad eres uno de ellos, de la misma raza que el enemigo de los humanos, en tu caso, los asgardianos, que cometió terribles atrocidades. Si eso no te trastorna, ¿estás diciendo que Loki es un gigante de hielo? Los ojos de Thor se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Cómo es posible? Su piel no es azul. He estado diciendo, quiero decir, Odín le otorgó algunas bendiciones mágicas, suspiró Mark, frotándose la frente. Cuando entra en contacto con la magia de hielo, su verdadera herencia despierta. Al principio no sabía quién era en realidad. Fuiste tú quien insistió en llevarlos a invadir Jotunheim, lo que llevó a Loki a encontrarse con la magia de los gigantes de hielo y descubrir la verdad. Thor retrocedió 2 pasos tambaleándose, conmocionado. Podría ser que yo sea el causante de todo esto. Comentario cero comentarios. Votar queda 1.